tal, Mayari Solari? Buenas noches. Bastante, Julio. Bastante frío. Muy buenas noches. Gracias, igualmente saludos. Igualmente espero que ustedes también estén bien. ¿Qué tal, Misael? Buenas noches. Jessica, buenas noches. Está fuerte el frío, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se vaya quitando en estos días. Un poco. Me imagino. Si aquí está duro, ¿cómo estará por allá? Ánimo. Ánimo, Julio. Aquí se siente frío, ¿cómo estarán en las nevadas? Vamos a dar un minuto mientras se conectan los demás y vamos a usar lo que es el decreto 85-2002. Sí, un buen ponche cae bien. Con piquete, cabal, Julio. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Bienvenida. Eh, Ahí les mandé un material. ¿Qué tal, Nicole? Francisco, buenas noches. Dania, buenas noches. Eh, Solo para comentarles, pues ya terminamos el contenido del programa de estudios, pues del curso. Ya terminamos de verlo. Sin embargo, pues vamos a ir viendo algunos temas, así como la ley en materia de antejuicio, ¿verdad? Que pues no es parte del contenido del curso, pero es bueno que tenemos el tiempo, podemos irlo conociendo y viendo algunas cuestiones en materia de antejuicio para que ustedes tengan conocimiento en contra de los dignatarios y funcionarios del Estado, ¿verdad? Que gozan de este beneficio. Y porque es un beneficio, es la verdad, realidad, ¿verdad? Y por ser temas políticos, creo que en su momento esa fue la naturaleza de la norma. Pero si ustedes pueden tenerla ahí a mano, porque creo que en la presentación no se ve muy bien, más que solo los dos esquemas. Les trasladé un esquema ahí, lo encontré, me gustó, no porque fuera en contra del expresidente, ¿verdad? Sino que está bien explicativo. Entonces creo que eso pues puede ser más claro para que ustedes lo tengan y poderlo desarrollar de mejor manera. Como les decía, terminamos el curso, el contenido. ¿Qué tal, Ligia? Luis, buenas noches. Terminamos ya el contenido. Prácticamente la otra semana, pues creo que todavía nos queda de clases. Ustedes dirán qué les gustaría o que aprender o que yo les pudiera compartir y utilizar esas dos clases para poder aprender algo distinto o hacer un repaso, algo que tal vez a ustedes no les quedó claro, pero sí estoy en toda la disposición para poderles apoyar. O sea, realmente ya no hay parte del contenido de estudio más que lo que ustedes consideren que puedan ser muy importante para ustedes y que todavía algunos procesos o procedimientos no les quedó claros, ¿verdad? Podemos usarlos esos dos periodos para repartir. ¿Qué tal, Noemi? Buenas noches. Ustedes me dirán y pues con toda la disposición del caso, pues lo podemos hacer la otra semana. Entonces, por favor, si tienen a la mano el decreto 85-2002, es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y pues a donde lleguemos, ese va a ser el contenido del curso de esta noche. Yeyo, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, entonces decreto 85-2002. Vamos a leer los considerandos porque a veces es importante en la parte considerativa de cualquier ley o cualquier norma. Ustedes van a encontrar la parte explicativa, como dijera alguien, son las famosas premisas, ¿verdad? La premisa menor y la premisa mayor y el contenido que es la conclusión. Pero es necesario conocer las dos premisas porque nos van a dar el enfoque de qué se trata la ley. Andrea, buenas noches. Y el primer considerando dice, decreto 85-2002 del Congreso de la República, que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República y otras leyes, el derecho de antejuicio ha sido concedido a determinadas personas que están al servicio del Estado para preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública.
Vemos que la primera premisa o el primer considerando establece claramente que el antejuicio es un derecho constitucional. Entonces nos da esa tranquilidad que la norma pues no es inconstitucional, pues la misma Constitución así lo establece. Lo que hace la ley, hola Beverly, es desarrollar esa norma que va a establecer cuál es el proceso o el procedimiento para poder establecer un antejuicio. El segundo considerando indica que es necesario establecer un procedimiento uniforme para el trámite de artículos, así como determinar el ámbito de su aplicación, procedimiento y efectos legales. Ya que la normativa vigente se encuentra dispersa en leyes de diversa naturaleza, por lo que se debe hacerse una ley que contenga las disposiciones adecuadas para viabilizar el trámite de dicho proceso. Aquí nos da el otro considerando, en donde prácticamente este trámite o este procedimiento pues estaba disperso en varias leyes. Lo que hicieron fue concentrar esos procedimientos en esta ley. Entonces prácticamente si lo vemos, no es un proceso judicial como tal, ¿verdad? ¿Qué tal, Hans? Buenas noches. Porque no es un proceso judicial, porque si se dan cuenta, primero es prácticamente un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial administrativo, si lo quieren ver, porque realmente la Corte Suprema de Justicia, en lo que tenga que ver, o el juzgado, lo que va a tener nada más es para darle trámite y trasladarlo al Congreso de la República, pero realmente en el Congreso de la República, a través del procedimiento correspondiente, es donde se va a establecer, ¿verdad? Prácticamente la Corte o el juzgado es solamente para darle el trámite correspondiente, porque así lo va a establecer la norma. Bueno, entonces, pues en ejercicio de las atribuciones que confiere el 171, literal A, de la Constitución Política de la República, que son facultades del Congreso de la República, decreta lo siguiente: ley en materia de antejuicios. ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos, vean, procedimientos, no dice procesos, ¿verdad? Para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden ese derecho, su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos. Luego, pues, y sí, claro, José, pues, recuerda que el amparo no tiene, solo, discúlpeme un momentito, perdonen, deme un minuto, ahorita vengo, perdonen. Disculpen, gracias. Tal como dice la ley de amparo, si se recordarán, pues no hay nada. ¿Qué tal, Lu? Buenas noches. O prácticamente cualquier cuestión que establezca una violación a un derecho, pues puede ser motivo de amparo. Regularmente el amparo está establecido en contra de prácticamente la administración pública, ¿verdad? Porque es el que, digamos, tiene el poder autoritario, por decir así. Pero igual, sí, claro, se puede interponer un amparo. Por ejemplo, ¿qué les digo? La libre locomoción. Imagínense que ustedes donde vivan no los dejen de una garita, por ejemplo. Eso suele suceder mucho en algunos lugares. Que, por ejemplo, pues para trasladarse de una colonia a otra, pues hay que pasar por una calle. Y a veces lo que hacen es tapar esas calles y las personas ya no tienen como acceso para poder transitar. Pueden interponer ahí en ese momento un amparo, que ya se convierte en derecho privado, ¿verdad? Entonces, para que vean más o menos que pueden haber un sinfín de ejemplos, por ponerle uno. Pero sí no hay ámbito que no sea susceptible de poder interponer el amparo. Bueno, en este caso, el objeto de la ley que estamos viendo, del 85-2002, pues es claro, ¿verdad? Prácticamente es una ley que tiene por objeto crear los procedimientos
para el trámite de las diligencias de antejuicio en contra de los dignatarios, dice, y funcionarios. A ver, ¿qué son dignatarios? Esa palabra siempre la hemos escuchado, ¿verdad? Y funcionarios, pues funcionarios ya sabemos que son los que ejercen, valga la redundancia, una función pública, es decir, vienen en carrera administrativa y pues de alguna manera pues la ejerce. Por ejemplo, dígase ministros, ¿verdad? Viceministros más que todo, o secretarios, ¿verdad? TCE, qué sé yo. Pero el dignatario, se lo voy a decir. ¿Qué tal? Buenas noches, Toti. El dignatario, pues es el que se le conoce que es a elección popular, o el funcionario, se lo podemos decir así, pero que la diferencia es que este es elegido por elección popular. Por ejemplo, un alcalde, un diputado, el presidente, el vicepresidente. Por poner un ejemplo, esos son los famosos dignatarios, ¿oye? Son elegidos por elección popular, o es decir, el pueblo los elige, para que tengan claro en eso. Bueno, entonces prácticamente la misma Constitución y otras leyes pues han establecido quienes gozan de antejuicios, ¿verdad? Ya hemos visto en algunos casos, pero aquí lo vamos a resumir en total. Bueno, aparte de la naturaleza de la ley, pues la presente ley es de orden público, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente le dice cuál es la naturaleza, para que ustedes lo tengan claro. Nos da una definición también de derecho de antejuicio y establece en el artículo 3 que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimientos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Bueno, en este caso, pues prácticamente nos da esa definición, ¿verdad? En cuanto que es una garantía que la misma Constitución Política de la República les otorga a algunos dignatarios, bueno, no a algunos, sino a los dignatarios y algunos funcionarios públicos, con el objeto prácticamente que no sean violentados en el momento de sean detenidos como cualquier mortal, ¿verdad? Como nosotros. Esa es la única diferencia. Por ahí pues siempre van a haber algunas cuestiones, hay pro, ¿verdad? Hay contras. ¿Por qué ellos? Porque no todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, si vemos es por el mismo tema de los temas políticos, ¿verdad? Cuando ya son temas muy políticos, pues existen persecuciones, y esto lo que hace a los dignatarios y funcionarios que gozan de este derecho, pues blindarlos de alguna manera para que no sean puestos a disposición de un juez y por ende sean violentados esos derechos por temas políticos. Más o menos esa es la definición, para que lo tengamos claro. Si van teniendo alguna pregunta, me la pueden ir haciendo y con mucho gusto la vamos a ir respondiendo. Luego dice: el derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo y no podrá invocarlo en su favor aun cuando se promueva acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. En una oportunidad, de verdad, han habido, ustedes han visto, y más que todo suele suceder con los famosos señores, los padres de la patria, ¿verdad? Los diputados, en que, pues, a veces, ¿cuánto dura? 2, 3, 4 años de ese proceso de antejuicio, y resulta que ya no son reelectos, ¿verdad? En ese momento que dejan o cesan el cargo, es decir, el 14 de enero a las 14 horas, ¿verdad? Ahí automáticamente estos dignatarios ya no gozan de este derecho y no pueden alegar, decir: miren, pero es que fíjense que yo he venido defendiéndome en este antejuicio. Automáticamente ahí se desvanece y vuelve a ser una persona normal como nosotros, ¿verdad? Es por ello a veces que de alguna manera pues les interesa seguir continuando por el tema de que siguen cubiertos con el tema del antejuicio, con esa inmunidad
le llaman algunos, ¿verdad? Pero la ley es clara, ahí termina. En ese momento terminó y pues ya la persona queda vulnerable y puede ser puesto a disposición de un juez competente y por ende una orden de aprehensión en contra del dignatario o funcionario. Y igual ha pasado con algunos ministros de Estado, ¿verdad? Algunos, bueno, todavía los presidentes y vicepresidentes todavía gozan, porque creo que van al Parlamento Centroamericano, entonces gozan de otros 4 años más de derecho de antejuicio. Luego viene el capítulo 2, en su artículo 4. Bueno, dice el capítulo 2, disposiciones comunes en la tramitación del antejuicio. Artículo 4, procedencia del antejuicio. El antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella presentada ante el juez de primera instancia penal. La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas. Hoy por hoy, pues ahí creo que hay algunos casos ahí de antejuicios que todavía están en trámite, ¿verdad? Algunos ya fueron declarados con lugar al antejuicio y por ende, ahí están, ¿verdad? Pero sí, digamos, en cuanto al 4, artículo 4, es claro y preciso, ¿verdad? Que deben de ser denuncias no espurias, es decir, denuncias de verdad donde conste de que el funcionario o el dignatario o funcionario pues posiblemente cometió un ilícito, ¿verdad? Entonces, en base a ese artículo 4, creo que está la conciencia y la aseverancia de que debe de ser interpuesto por razones de verdadera justicia. Ahí está claro. Pero también el artículo 5 establece lo que se le denomina como delito fragante. El delito fragante es cuando el dignatario o funcionario público que goza del derecho de antejuicio fuera detenido en delito fragante. La autoridad que hubiera efectuado la detención tendrá inmediatamente a disposición de la autoridad competente, según el establecido en la presente ley. En caso de falta que no justifique la detención, se resolverá de inmediato conforme al artículo 11 de la Constitución Política de la República. Hay delitos fragantes de un diputado. Sí, tiene razón. Yo creo que ya le dieron trámite. Al parecer ya le dieron trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Tiene razón, tiene mucha razón. Ese es uno de los casos. También yo creo que también otro caso es del diputado Aldo Dávila. Y otro caso, si no me equivoco, que están haciendo muy fuertes ahorita, es del caso del alcalde de Mixco, Neto Brand. Son los que voy conociendo por ahí. Al Congreso lo va a conocer, exacto. Entonces ya fue trasladado al Congreso y pues ahí vamos a ir viendo el procedimiento. Y ahí será en el Congreso de la República quienes establezcan a través del procedimiento que vamos a ver si procede quitarle el antejuicio, sí o no. Pero veamos qué dice el artículo 11 de la Constitución Política de la República. Si lo tienen por ahí, por favor, artículo 11. Dice detención por faltas o infracciones. Por faltas o infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de personas de arraigo o por la propia autoridad. En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte del hecho a juez competente y a prevenir al infractor para que comparezca ante el mismo dentro de las 48 horas hábiles siguientes. Para este efecto son hábiles todos los días del año y las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas. Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. La persona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana dentro de la primera hora siguiente de su detención. En este artículo pues es claro, ¿verdad? Ustedes a veces se han dado cuenta, pues hay personas
que por faltas a veces están dentro de la Policía Nacional Civil, una carceleta de la Policía Nacional Civil hasta 6, 7 horas, y son faltas leves, pues, ¿verdad? Son ilegales, deben ser puestos de forma inmediata. Cuando son faltas prácticamente se identificaron, puede ser que ahí mismo se pueda establecer el arraigo y ahí se termine el proceso, ¿verdad? Pero es parte de lo que es también el famoso delito fragante o el procedimiento del delito fragante en caso de faltas, ¿verdad? A ver, ¿alguien se recuerda de algún dignatario que haya sido puesto a disposición por delito fragante? Yo me recuerdo, si no me recuerdo, de un diputado, ¿verdad? Un diputado que creo, si no me equivoco, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Estaba, estaba teniendo, ¿cómo se le denomina eso cuando está en el vehículo haciendo cosas deshonestas? Por ahí creo que era uno de los que yo conozco, que no me recuerde, ¿verdad? Por cuestiones deshonestas, pero no. A ver si ustedes se recuerdan de alguno más, me lo comentan. No comentan, mejor dicho. Bueno, de conformidad al artículo 6, cuál es el procedimiento de casos de fragancia? Para los efectos de la ley, en caso de detención en comisión fragante de un delito por parte de los dignatarios y funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, la Policía Nacional Civil procederá de la siguiente manera. Si se tratara del presidente o el vicepresidente de la República, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de diputados del Congreso de la República o diputados al Parlamento Centroamericano, lo pondrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República. Creo que ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Estos dignatarios, pues el momento de ser, digamos, capturados en flagrante por parte de la Policía Nacional Civil, pues tendrán que ser puestos a disposición de forma inmediata ante la Junta Directiva o la Comisión Permanente del Congreso de la República de Guatemala. No hay barra, no hay pierde. Sin embargo, si se tratara de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, de ministros de Estado, del Procurador de los Derechos Humanos, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la República, del Presidente del Banco de Guatemala, del Superintendente de Bancos o del Intendente de Verificación Especial, que es de la IBE, de la Superintendencia de Bancos, lo pondrá de inmediato a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ante el Pleno de los magistrados de la Corte va a ser puesto a disposición si se tratara de estos funcionarios o dignatarios. Y si se tratara de cualquier otro funcionario que goza de derecho de antejuicio, según lo establecido en las leyes pertinentes, lo pondrá de inmediato a disposición de un juez de primera instancia del ramo penal o bien de un juez de paz de turno. La Policía Nacional Civil deberá verificar por los medios razonables la calidad del dignatario o del funcionario de quien reclame tal derecho, si éste no lo acredita suficientemente. Bueno, ahí sí ya los demás, pues que gozan de este derecho de antejuicio, si son capturados de forma fragante, pues serán puestos a disposición de un juez de primera instancia penal o de un juez penal de turno, ¿verdad? Ahí está claro. Luego el artículo 7 dice cese del ejercicio del cargo o empleo. Un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Hasta en ese momento puede cesar el ejercicio del cargo o empleo. En ese momento. Pero también, de conformidad al artículo 8, se le puede suspender el pago de los salarios correspondientes. Se suspenderá el pago del salario al funcionario público desde el momento en que cese el ejercicio del cargo, pero si la sentencia que se dicte es absolutoria, no es condenatoria, sino absolutoria, cuando ésta se encuentre firme, el Estado cancelará al dignatario o funcionario público los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante su suspensión. A ver, aquí está el caso. No conozco de un caso, el caso de Otto Pérez
y la señora Valdetti fue porque ellos renunciaron, ¿verdad? Pero pongámonos el ejemplo que ellos han sido capturados de forma fragante, ¿verdad? Digamos, por todas las cuestiones que se saben, solo estoy haciendo un caso hipotético. Digamos que un presidente es capturado de forma fragante porque está recibiendo cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Es cohecho, un delito fragante. ¿Qué pasa, verdad? Entonces, se da toda esta situación, tal vez no al presidente, pero sino tal vez pongamos un alcalde, ¿verdad? Y es detenido de forma fragante, pues será puesto a disposición de un juzgado de primera instancia penal, ¿verdad? Este le dictará el auto de prisión, lo ligará a proceso, y en ese momento cesa la función o el ejercicio del cargo, y por ende automáticamente se le suspende el pago de salarios. Digamos, también puede ser el mismo de la IBE, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice aquí quienes conocen del antejuicio. Igual forma puede ser suspendido el mismo gerente del Banco Guatemala, puede ser suspendido del cese del ejercicio de sus funciones o del cargo y suspendido el pago de sus salarios, por poner un ejemplo. Luego está el artículo 9, está la que es la recusación y excusa. Bueno, yo no tengo ese caso sí, no lo conozco, Edgar, pero que si yo sepa, fue capturada de forma fragante también, ¿verdad? Ella fue puesta a disposición. Al final, de acuerdo a lo que conozco, no conozco muy bien del caso, pero creo que ella no fue condenada, no fue sentenciada, no hubo una condenatoria, una sentencia condenatoria, fue absuelta. Entonces, por ende, si ustedes ven, ella había sido cesada del ejercicio del cargo de empleo, ¿verdad? Y por ende la suspensión de los salarios. Pero posteriormente que se determinó, no soy yo sé lo que sé del caso, que no fue condenada, por ende, pues por eso tomó nuevamente el cargo ella de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es por eso mismo, pero la ley ahí lo establece, ¿verdad? Eh, pero ese podría ser como que el ejemplo más claro de lo que estamos viendo. Pero si usted, Edgar, conoce un poquito más el caso, pues tal vez nos hace el favor de escribirnos ahí. Es lo que más o menos me recuerda. Puede ser que me haya perdido un poquito por ahí. Bueno, está el tema de la recusación y excusa. La iniciación de un antejuicio no será motivo de recusación ni de excusa con respecto a los magistrados y jueces en los asuntos que estuvieran conociendo, excepto por las causales de impedimento, excusa o recusación contenidas en la ley del organismo judicial. Ahí están claras, ¿verdad? Luego en el artículo 10 dice que se crea una comisión pesquisidora. Para llegar al antejuicio se termina la vía administrativa y la constitucional o también se incluye. No, porque lo que pasa es que, mire, pues, Josué, cuando digamos, se establece que debe de quitarse el antejuicio, ahí termina la vía administrativa y posteriormente ya inicia la vía judicial. Lo que se hace es que ya le dan vía libre al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda investigar, ¿verdad? Y establecer realmente que si la denuncia que fue puesta, pues sí efectivamente tiene que ver con un acto ilícito, ¿verdad? Entonces ahí entonces el Ministerio Público debe de investigar. Siempre ha habido esa situación, ¿verdad? De que el Ministerio Público, a veces el mismo Ministerio Público, como órgano contralor de materia de investigaciones, pues son los que solicitan que se le quite el antejuicio a ciertos dignatarios o funcionarios. Pero en ese momento no pueden investigar, ellos no tienen materia para investigación y lo hacen después, ¿verdad? Entonces, pero regularmente a veces ya tienen alguna información, pero bueno, eso es en materia penal, pero ahí ya entra ya lo que es la vía judicial, ya entran ahí los famosos abogados que muchos de ustedes van a ser, espero en Dios que así sea, los penalistas, ¿verdad? Los que ya tengan que defender o acusar como corresponda, pero es ahí donde ya se le quita el antejuicio a un dignatario funcionario, ahí entra el Ministerio Público a investigar.
Eh, Luego viene atribuciones de la comisión pesquisidora y del juez pesquisidor. Dice, son atribuciones de la comisión pesquisidora, del juez pesquisidor, según es caso, las siguientes. Analizar los documentos que se le presentan. Solicitar la ratificación de la denuncia o querella, porque sí se tiene que solicitar que se ratifique o la denuncia o querella. Esto por el caso que les decía en el artículo 4, si no me equivoco, donde muchos pues ponen denuncias espurias, ¿verdad? Entonces puede ser que solo se haya puesto nada más por ponerla, pero tiene que ser ratificada la misma, como cualquier proceso. Luego viene la literal C, escuchar al funcionario público o dignatario contra quien se interpuso la denuncia o querella, practicar cuantas diligencias se estime pertinentes para el esclarecimiento del hecho, remitir su informe circunstanciado al órgano que la comisionó, ¿verdad? Luego siempre va a haber una comisión pesquisidora. Ustedes han visto algunos casos ahí en el Congreso de la República, ¿verdad? Más que todo, donde se establece una comisión pesquisidora y pues ahí está una de aquellas cosas que usaron. Es la última vez que yo vi una cuestión así donde se juramentó o se escogió a varios diputados, lo que hacen de la lotería, ¿verdad? Luego está el artículo 11, prohibiciones. Son prohibiciones de la comisión pesquisidora y del juez pesquisidor las siguientes: arrogarse facultades que competen a los jueces y al Ministerio Público, tipificar un hecho como delito, determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público. En una oportunidad, esta comisión pesquisidora del Congreso, yo vi a uno de los dignatarios prácticamente acusar a un dignatario que estaba siendo investigado, o sea, estaba en tema de un antejuicio. Y realmente el artículo 11, ¿verdad?, lo prohíbe. Ellos no tienen el papel de Ministerio Público o de juez. Ellos no tienen el papel de una autoridad de investigación como tal. Simplemente se deben de establecer a lo que la ley les indica. Solo es analizar ciertos documentos que se constituyan o considera que constituyen un posible delito, pero no pueden emitir ningún pronunciamiento de culpabilidad o inocencia de un dignatario, para que tengamos en cuenta o funcionario público. Bueno, luego viene la competencia. El artículo 12 dice: tiene competencia para conocer los antejuicios el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones de conformidad con el procedimiento que la presente ley señala. Son ellos, estos tres órganos, que tienen competencia para conocer los antejuicios: Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y y los magistrados de las salas de apelaciones. ¿Qué le compete al Congreso de la República? Al Congreso de la República le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes: al presidente y vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado y secretarios de la Presidencia de la República, viceministros de Estado y subsecretarios de la Presidencia de la República, únicamente cuando estén encargados del despacho. Aquí ha habido un error, ¿verdad? Muchos viceministros o secretarios pues han establecido que gozan del derecho de antejuicio, porque así lo establece la ley. No, es clara la ley al indicar claramente que solo gozan de ese derecho en el momento en el cual estén encargados del despacho, ¿verdad? En ese momento sí tienen ese derecho, para que el Congreso de la República conozca estos derechos, bueno, como tales. También está el Procurador de los Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la República. A ellos prácticamente los conoce los antejuicios el Congreso de la República. ¿Qué antejuicios conoce la Corte Suprema de Justicia, funcionarios o dignatarios? Están los diputados al Congreso de la República, los diputados al Parlamento Centroamericano, secretario general e inspector general del Tribunal Supremo Electoral,
y director general del Registro de Ciudadanos. Viceministros de Estado cuando no estén encargados del despacho. Ahí ellos sí conocen el antejuicio, la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia de Bancos y el Intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, magistrados de la Sala de Corte de Apelaciones, jueces, fiscales de distrito, fiscales de sección del Ministerio Público, candidatos a presidente y vicepresidente de la República, el tesorero general de la Nación. Aquí hay una cuestión que ya no, y ahí después les voy a explicar por qué no. El Contralor General de Cuentas. Prácticamente estos dignatarios y funcionarios, dignatarios y funcionarios, pues los conoce la Corte Suprema de Justicia. Y el otro es la competencia de las salas de Corte de Apelaciones. A las salas de la Corte de Apelaciones le corresponde conocer y resolver el antejuicio en contra de los funcionarios siguientes: candidatos a alcaldes municipales mientras dure la elección, alcaldes municipales ya electos, luego pues están los alcaldes municipales que están dentro del cargo, los candidatos a diputados, diputados electos, vamos a ver, gobernadores departamentales titulares y suplentes cuando estén encargados del despacho, director general y director general adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil y agentes fiscales del Ministerio Público. Las salas de la Corte de Apelaciones conocerán el antejuicio cuyo conocimiento no esté atribuido por esta ley o por la Constitución Política de la República u otro órgano. Solo déjenme ver una cuestión acá. Déjenme ver una cuestión. No, yo creo que no hay. ¿Alguien ha encontrado alguna reforma a la ley decreto 85/2002? No, yo no creo que no hay. No hay. Tenía unas dudas por ahí, pero bueno, vamos a verlo y si hay alguna reforma, se las hago saber. Pero creo que no hay ninguna reforma. Es prácticamente ahí vimos ya la competencia, ¿verdad? Si vemos que la ley está bien desarrollada, algunas dudas puedan quedar por ahí, pero prácticamente sí está bien establecida hasta llegar a la competencia y por ende ya tenemos la competencia. Ahora sí tenemos que crear el procedimiento. Eso está en el esquema de ustedes. Y el artículo 16 establece el procedimiento. Dice: cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la presente ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de 3 días hábiles, ese está en su esquema, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, para que ésta, dentro de los 3 días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor ni tipificar el delito. Creo que el artículo 16 es bien claro, ¿verdad? En algún momento se interpone alguna querella o una denuncia en contra de un dignatario o funcionario ante un juez de primera instancia penal, pues lo elevará a la Corte Suprema de Justicia dentro de los 3 días hábiles siguientes de haber sido puesta la denuncia o querella. No podrá emitir ninguna situación, criterio de alguna investigación, ser concluyente o emitir ya juicio sobre el caso. Simplemente se abstendrá de conocerlo y lo elevará a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa
¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? Bueno, si le corresponde de conformidad a las competencias establecidas en la ley, a la misma Corte, pues no lo va a trasladar a ningún otro lugar, sino que prácticamente serán ellos quienes conocerán del antejuicio como tal para establecer lo que corresponda. Sin embargo, si no fuera el caso que fuera al Congreso de la República, pues lo trasladará al Congreso de la República o lo trasladará a la sala de apelación que considere pertinente, ¿verdad? Ese, digamos, sería el procedimiento en cuanto a lo establecido en el artículo 16. Luego el artículo 17, procedimiento del antejuicio en el Congreso. Cuando el Congreso de la República debe conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para conocimiento, como señala el artículo 16 de esta ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber el Pleno del Congreso en su próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de 8 días. Después de su recepción, iniciará el trámite del asunto. Luego, ahí está, el Congreso procederá de la manera siguiente. En sesión ordinaria convocada, como se indica en el primer párrafo de este artículo, el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto. En esa misma sesión del Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora conformada por 5 miembros por sorteo que la realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales. La decisión de la comisión pesquisidora se adoptará por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones arguidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella, esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda. La comisión pesquisidora. Muchas gracias, Lil. El artículo 15 me dijo, sí, GIH, ¿verdad? Eso fue así, tenía duda. Gracias, Lili, le agradezco mucho. Sí, no es que haya habido una reforma, pero sí una inconstitucionalidad. Muchas gracias, le agradezco mucho. Entonces prácticamente no gozan de derecho ante juicio ni el director general y el director general adjunto y subdirector general de la PNC y los agentes fiscales. Muy bien, se le agradece muchísimo. Creo que por ahí también está el tesorero nacional, que también no es parte de, que goza de antejuicio. Gracias, Lili, muy amable. Bueno, sigamos. La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes, recabando toda la información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza debe ser conocido por un juez del ramo penal. Para el desarrollo de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración con la comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones, la comisión emitirá un informe circunstanciado del cual dará cuentas al Pleno en sesión ordinaria del Congreso de la República. La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deben de ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente, corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno de los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados, tal funcionario debe ser puesto a disposición de la justicia
común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos. El informe circunstanciado de la comisión pesquisidora deberá conocer o contener, la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinente y todos aquellos que hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión en forma individual podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluir en el expediente. El Pleno del Congreso conocerá el expediente instruido y el informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesión ordinaria, procediéndose a su discusión. A todos los diputados les serán entregadas copias del informe circunstanciado. Desde luego que los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo. Ya vieron que les decía, es un sorteo, es tómbola, creo que se le llama a esa cosita que da vueltas. Sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustente su modo de pensar que ya no pude leer bien aquí. El criterio se ha sido expresado. Bueno, agotada el pleno la discusión del informe de la comisión pesquisidora, se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las 2/3 partes del total de los diputados que integran el Congreso. Les dejo de tarea, entonces en este caso, ¿cuántos votos tendrían que tener para que sea favorable o desfavorable? Porque sea favorable el antejuicio. Les dejo de tarea, por favor. Esas son las 2/3 partes. Oye, 2/3 partes. En otras veces dice la mitad más uno, ¿verdad? Pero aquí son las 2/3 partes. Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retomarse el expediente de la Corte Suprema de Justicia a fin que lo turne al Tribunal del Orden Común que consideren procedente. Si no se completara el voto de las 2/3 partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la dirección legislativa a disposición del Pleno del Congreso. Miren, lo que pasa comúnmente y en casi la mayor parte de casos de antejuicio es la literal M. Y de verdad es increíble todo lo que sucede, pero igual no se juntan las 2/3 partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar, pues simplemente se queda resguardo en la dirección legislativa. Bueno, si el antejuicio es declarado sin lugar, causará estado y no integrará cosa juzgada. Ahí también prácticamente se archiva el expediente, ¿verdad? Luego pues está el artículo 18, que es el antejuicio estando en receso del Congreso. Eso es cuando digamos está en receso, lo leen por favor. Y el artículo 19, el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia, dice que cuando la Corte Suprema de Justicia reciba del juez competente las diligencias de antejuicio que le corresponde conocer, promovidas en contra de algún funcionario o dignatario que goce de aquel derecho, procederá de conformidad con las disposiciones siguientes. Deberá nombrar un juez pesquisidor. ¿Qué reforma tiene? Tal vez hay una del 2015, Josué, tal vez si la tiene, tal vez nos hace el favor de remitirla, porque posiblemente ahí hay alguna cuestión que no tengo. No, lo que la compañera decía, Josué, es una inconstitucionalidad. Fueron declarados dos artículos inconstitucionales. Solo vamos a ver a ver si encontramos esa sentencia. Pero no sé si usted tiene alguna reforma del 2015, si fuera tan amable de remitirnos, se la voy a agradecer mucho. Bueno, el artículo 19 prácticamente establece el proceso de la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 20, si no es que no ha sido reformado, pues establece el proceso o procedimiento para las salas de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Ahí están, luego el 21 al 22, pues es antejuicios en trámite, está la derogatoria y la vigencia. Si fueran tan amables de que alguien tenga alguna de esas reformas que dice por ahí Josué, se lo voy a agradecer
Yo busqué, fíjense, no encontré, para qué les voy a mentir. Pero mañana voy a ingresar en file y a ver si ahí las encuentro y se las remito para que ya solo veamos en lo que varía el proceso o el procedimiento como tal. Pero prácticamente es eso, de verdad es. Sí, yo creo que sí, porque no encontré ninguna, fíjese, José. Lo que dice la compañera, sí. Sí son dos, yo me recordaba que habían declarado inconstitucional dos literales, ¿verdad? Pero eso sería prácticamente, es el proceso de la ley. Solo saber nada más cuál sería la sentencia de la Corte de Constitucionalidad para establecer esas inconstitucionalidades. Y, bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario en cuanto al derecho de antejuicio. Por ahí pues se menciona los diputados electos, ¿verdad? Que le corresponde a la sala de apelaciones. Pero realmente no, es electos, pero los diputados ya en el cargo, pues ya le corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocerlos, ya en el puesto, ya en la función, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, digamos ahorita fue electo fulano como, ya tiene su credencial, como diputado electo, pero no ha asumido el cargo. Tiene su credencial, ya ganó y todo. Pero si por cualquier situación, ¿quién conoce el antejuicio? Ah, ok. Muy bien, José. ¿Quién conocería el antejuicio de este diputado electo, pero que no ha asumido el cargo el 14 de enero del 2024 a las 14 horas? ¿Quién conoce? ¿La Corte Suprema de Justicia o lo conoce una sala de las salas de la Corte Suprema de Justicia? A ver quién la puede contestar. ¿La conoce una sala de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién creen ustedes? Un diputado electo. Ya tiene su credencial, pero no ha tomado el cargo, este dignatario. Así es, muy bien, Noemi, una sala, ¿verdad? Ya después del 14 de enero en adelante, pues ya lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? ¿O comentario? Sala de apelaciones, así es, Yayo. En la sala de apelaciones, que la Corte Suprema va a establecer, ¿verdad? ¿Alguna duda, comentario? No sé si lograron, consiguieron todavía el formulario de... Sí aparece, ¿verdad? Que es como ya está el link ahí, para que manden por favor su asistencia. Una sala, muy bien. Sí, para el tema de la asistencia hoy, pues es el antejuicio, ¿verdad? Bueno, si no tienen alguna duda o comentario, ahí está. Ahí a la tiempo se lo mandé a Yuli. Es el tema del antejuicio, por favor. Derecho de antejuicio se le denomina. Sí, es corta, es bastante corta, pero... Ah, vaya, está bien, Carla. Es bastante corta, pero si ustedes ven, es bastante largo el proceso, el procedimiento. Derecho de antejuicio. Bueno, a ustedes, gracias, gracias. Esperemos, por favor, se va a habilitar el grupo de WhatsApp para ver qué temas quieren ustedes la otra semana que podamos ver o repasar, cualquier cosa que consideren, porque de verdad ya los temas ya están terminados. Si no me equivoco, después de la otra semana, a mi amigo, no, después de la otra semana creo que, esta semana que viene todavía tenemos clases, la siguiente creo que ya estamos en exámenes, ¿verdad? El día lunes vamos a habilitar el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ver qué temas son los que quieren y con mucho gusto ahí los vemos. Igualmente a ustedes. Ah, sí, solo queda lo de la convivencia. Pongamos fecha y hora. Ahí puede ser en el grupo. En el grupo de WhatsApp, Oscar. Me parece. Hay que hacer una convivencia. Sí, no hay compilación.
Como son, no son leyes no muy de orden común, podríamos decirles, ¿verdad? Pasen feliz noche. Nos vemos y ahí miramos lo de la convivencia también en la otra semana, ¿les parece? Sí, tenemos la oportunidad, pero que no haya tanto frío y lluvia. Cuídense, muchas bendiciones. Feliz noche. Feliz noche, pues.